vamos a tener una fuerte demanda de oro para joyería, entonces un círculo virtuoso. Estamos en realidad, a mí me preocupa cuando se dice que el Perú es un país minero. Claro, yo dije en el Simposio del Oro, es un país minero de renta minera pequeña. Tenemos una renta minera anual de alrededor de 10.000 millones de dólares de renta, o sea, ingresos menos costos. Chile tiene 27.000 millones de dólares, Brasil tiene 45.000 millones de dólares. Ya no nos comparemos con Australia, menos con Canadá o Estados Unidos, o sea, lo que están por encima de los 85.000 millones de dólares de renta minera anual. Lo que estás diciendo en el fondo es que somos un país potencialmente minero. Exacto, somos un país potencialmente minero. La minería, sin embargo, dentro de esta pequeña participación que tenemos en el mundo minero, fíjate, el mercado mundial de minerales es de alrededor de 400.000 millones de dólares al año y el Perú exporta 27.000 millones nada más, o sea, no somos una gran potencia minera en ese sentido, o sea, entonces nuestra participación puede ser mayor y ese es el tema, o sea, nunca han habido las posibilidades para crecer de la economía peruana como las que en estos momentos se presentan. La minería es un puntal de crecimiento indudable y es la única actividad. Yo estaba revisando la estadística del Ministerio de Energía y Minas y me encuentro que en Cajamarca, a pesar de todos los líos del señor Santos y de las organizaciones, se han invertido entre enero y marzo más de 260 millones de dólares. ¡Caramba! Eso se invertía anualmente en el Perú en minería hace 15 años. Entonces, en minería se ha invertido 260 solamente millones. En Cajamarca, es decir, en los 3 primeros meses del año la inversión minera supera los 1.000 millones de dólares. El año pasado ha sido 7.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que la minería está fuera de Lima y consecuentemente estamos frente a un boom de inversiones en las regiones más deprimidas del Perú. Apurímac, Cajamarca, Cusco, etcétera, y la minería además está en zonas de extrema pobreza. Entonces, eso es lo que hace compleja la gestión de un proyecto minero, es decir, cómo se viene a extraer una gran riqueza en medio de pobreza, ¿no? Pero Claro, porque a tu afirmación alguien podría decir, diablos, si con lo que tenemos el país está así de convulsionado, imagínate, claro, ¿cómo sería el país? Hay un tercer tema que gracias a Conga ha salido a la luz. O sea, hace un tiempo nadie hablaba de los recursos hídricos en las zonas altoandinas y ahí estaban pobres los campesinos pagando las consecuencias cuando habían lluvias muy pronunciadas y pagando las consecuencias de las sequías, o sea, nadie se preocupó de ellos. Hoy día resulta que aparece el tema de las cabeceras de cuenca. Bueno, discutamos cómo vamos a regular la gestión de los recursos hídricos en las zonas altoandinas para la inclusión social, y esto va a significar un desarrollo de la productividad agrícola en la sierra altoandina, de donde está el gran bolsón de pobreza del Perú. Entonces, si el señor Santos en Cajamarca me ofrece construir 10, 15 reservorios para esos campesinos, todavía uno podría discutir si Conga va o no va, pero no va a construir ninguno reservorio ni tiene ninguna obra el gobierno regional de Cajamarca sobre gestión de los recursos hídricos en zonas altoandinas. Y esto no debería ser solo un tema de Cajamarca, sino debería ser el gran tema de este gobierno en los próximos 5 años. Ahí está el énfasis, porque es un círculo virtuoso. Yo capturo el agua, genero capacidad de riego, mejoro la productividad agrícola y aumento el ingreso agrícola de esos campesinos. O sea, es impecable como programa de combate a la pobreza, ¿no? Entonces, el Perú tiene una cartera de inversiones de 53.000 millones de dólares. Bueno, Chile tiene una de 90.000 millones de dólares. Y como van las cosas, la preocupación más grande en el Simposio del Oro era la gobernabilidad de esa cartera de proyectos de inversión. Es decir, cada vez perdemos competitividad como zona de atracción de capitales de exploración. Sigue siendo alta la inversión en exploración, pero antes estábamos con un 5%, ahora estamos con un 4% del total del gasto de exploración mundiales. Entonces, lo que pasa es que el Perú tiene una gran dotación de recursos y difícilmente alguien diría no hay que mirar y explorar en el Perú. Claro. Pero los proyectos se pueden postergar, o sea, y las iniciativas de inversión se pueden ver frustradas, además por esta... Yo leí en el artículo de Ricardo Uceda en Poder
que dicho sea de paso, hay que felicitar a Ricardo por la manera como ha explicado el problema, que Carlos Monge decía que había que cerrar el Ingemet y tirar la llave para que se pierda. ¿Qué tal irresponsabilidad, por Dios? O sea, si uno lo que necesita saber es qué tiene su país. Claro. Y si yo otorgo concesiones no quiere decir que el concesionario viene y se mete a mi casa. No, me tiene que pedir autorización. Y lo que pasa es que se está magnificando el problema porque esto responde también a una idea que se ha extendido en algunos sectores, como que hubiera una especie de invasión de concesiones que violan derechos de propiedad, que violan los derechos de comunidades campesinas. No hay tal invasión de concesiones. En buena hora que hay una gran cantidad de petitorios y de gente interesada en explorar en el país, pero ellos no pueden hacerlo sin autorización de quienes son dueños del terreno superficial. Entonces, en realidad, la mayoría de la exploración minera se hace en zonas de territorio que pertenecen al Estado, o sea que no hay un conflicto por la tierra en el país. Ahora, esa zonificación, digamos, que existe, puede ser perfeccionada en el proceso de otorgamiento de una concesión. A mí el principal problema es la llamada, entre comillas, licencia social. La licencia social, en primer lugar, es un concepto que no tiene validez jurídica, es la aprobación de la población, digamos, ¿no? No es una licencia que alguien otorga. Ahora, esa licencia social se la tiene que conseguir el concesionario por su cuenta y riesgo. Si el Estado, que en base a una razón de interés público entrega una concesión minera, le dice, ¿sabes qué? Y ahora ve cómo haces y gánate el apoyo de la población. Y entonces eso no puede ser así, el Estado tiene que estar presente, porque entonces ¿qué clase de concesión ha otorgado? Entonces hay un problema de organización, de lo que yo le llamaría un sistema de información para la gestión socioambiental de los proyectos mineros, ¿no? Y esto debería montarse en el Ministerio de Energía y Minas, ser muy descentralizado. Ciertamente no se trata de tener una burocracia aquí en Lima, sino en las zonas mineras. Debe ser de carácter multisectorial, con presencia de Agricultura, Medio Ambiente, la Autoridad del Agua y también del Ministerio del Interior, para garantizar los problemas de orden interno, porque hay narcotráfico, minería informal, a veces en estas zonas que generan conflictos. Entonces, esto es lo que falta en estos momentos en el país, y es algo que en el Simposium del Oro quedó muy claro como preocupación de la mayor parte de gente sobre qué implica, digamos, conseguir esta llamada licencia social en el Perú. O sea, cada vez es más complejo, todos los días se van cerrando las operaciones. Entonces, un tema bien importante para educar a la población es cuáles son los servicios ambientales que generan las operaciones mineras. O sea, no es que una empresa minera viene y hace un daño al medio ambiente y después lo corrige, no, genera un servicio ambiental para prevenir el impacto. Ahora, siempre va a haber un impacto, sobre todo, claro, si se trata de un tajo abierto. Cuando yo ese es un tema piso una cucaracha por la calle, estoy generando un problema. Pero ese tema que parece tan evidente es bien importante, porque hay gente que asume que la única manera de que la minería sea viable es que no genere ningún impacto. Claro, y eso es imposible. O sea, impacto, claro, va a generar. El tema es cómo... No, el impacto es básicamente físico, en el sentido de alterar el paisaje. Pero el cierre de mina implica dejar el paisaje tal como estaba. Y eso es bien importante. O sea, no es que se va a dejar un inmenso hoyo, una zona ahí, no. Todo eso tiene imaginemos dentro de 30 o 40 años, el tipo de tecnologías que van a haber de conservación de la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso está previsto en los estudios de impacto ambiental. Ahora, el gran tema es que los estudios de impacto ambiental son un gran secreto de Estado que nadie conoce. La población, nadie sabe en qué radican estos estudios de impacto ambiental, nadie los explica, ¿no? Entonces, creo que es muy importante en ese sentido. Yo diría varias cosas que son urgentes. Ojalá el acuerdo nacional, y hago un llamado a Javier Higuíñez acá, plantee una discusión nacional sobre la minería y el papel de la minería. Bien, ¿no? Importante. Segundo, que los partidos políticos definan políticas públicas en relación a la minería. Ninguno tiene ninguna propuesta minera más allá de cobrar impuestos, ¿no? Pero fundamentalmente un segundo tema después de esa gran discusión, que debe identificar cuáles son las razones de interés público que justifican el desarrollo de la minería en el Perú. Yo diría rápidamente,
Una razón es que hay una economía mundial emergente que demanda productos mineros y nos permite capturar una renta importante para el país. Hay tecnologías disponibles para hacerlo de manera amigable con el medio ambiente. Eso genera un gran impacto en el desarrollo local y regional, propicia el desarrollo productivo del país, y esto tiene una importancia en el desarrollo humano. Son 6-7 razones de ese tipo que hay que plantear y que hay que verificar anualmente en la